Imaginen por un segundo la final de la Copa del Mundo. El estadio está repleto. La tensión es insoportable, el reloj marca el minuto 99, Uf, el peor momento para los nervios. tal cual. Y de repente, el árbitro hace sonar su silbato. Detiene el partido indefinidamente y camina hacia la pantalla del VAR. Claro, la típica pausa dramática. Pero a ver, no lo hace para revisar una falta puntual o un fuera de juego. Lo hace porque tiene motivos serios para creer que las reglas mismas del torneo están amañadas. ¡Wow! Eso es otra escala. Exacto. Y sabe que si deja que la pelota siga rodando, el daño a la integridad del deporte va a ser absolutamente irreparable. Eso parálisis, esa pausa que deja a todo el mundo conteniendo la respiración, es exactamente lo que acaba de suceder con la economía y el sistema productivo de Argentina. Es una imagen perfecta para describir este nivel de tensión institucional, ¿no? Porque, no estamos hablando de un simple ajuste de normativas, digamos. Para nada. Estamos ante un choque de trenes literal. Por un lado, el poder político, que intenta reescribir las reglas del juego casi de la noche a la mañana. Y por el otro, el poder judicial, que acaba de tirar del freno de emergencia con una fuerza que la verdad no tiene muchos precedentes. Ok, vamos a desempacar esto. Porque la misión de nuestra inmersión analítica de hoy es hacer pura divulgación jurídica sobre un documento que sacudió el tablero nacional. Un documento histórico, me atrevería a decir. Sí, totalmente. Hablamos de la medida cautelar firmada el 30 de marzo de 2026. Este fallo suspende temporalmente piezas estructurales de la nueva Ley de Modernización Laboral, o sea, la Ley 27.802. Todo esto a pedido de la Confederación General del Trabajo, la histórica CGT. Exacto. Y para entender qué está pasando realmente en esa pantalla del VAR judicial, armamos una arquitectura de fuentes muy sólida para el análisis de hoy. Pusimos toda la carne al asador. Sí, tenemos el fallo completo sobre la mesa, el texto puro de la propia Ley 27.802 y, para entender por qué las bases mismas del sistema están temblando, trajimos las lecciones del Manual de Derecho Laboral del Dr. Julio Agrisolia. Que es como la Biblia para entender los cimientos teóricos que están en disputa acá. Y creo que es fundamental establecer nuestras propias reglas del juego desde el primer segundo. Totalmente de acuerdo. Los textos que vamos a desglosar son técnicamente densos. Y además están cargados de un nivel de polarización política enorme en la región, ¿verdad? Es que el debate está que arde. Claro. Por un lado, el Estado Nacional defiende esta ley a capa y espada. Dicen que es la única llave para destrabar la economía, atraer inversiones urgentes y sacar a millones de personas de la informalidad. Esa es la postura oficial. Exacto. Pero por el otro lado, los sindicatos denuncian que esto es una demolición controlada de derechos constitucionales que tomaron un siglo construir. O sea, un retroceso brutal. Y ahí es donde entra nuestra aclaración vital para quienes nos escuchan. Nuestro trabajo aquí no es elegir un ganador, ni tomar partido político. Para nada. Vamos a diseccionar los mecanismos legales, qué dice la ley, cómo altera la realidad y bajo qué lógica un juez decidió que esto no podía avanzar ni un centímetro más. Y eso nos lleva directamente a la primera gran intriga de todo este asunto. Porque si uno lee los titulares, la primera reacción como ciudadano de a pie es de cierta confusión, digamos, a nivel procesal. Es que suena raro. ¿Cómo es mecánicamente posible que un solo juez, en un tribunal laboral, tenga la autoridad para frenar una ley de alcance nacional? Una ley que fue impulsada por el Poder Ejecutivo y votada por el Congreso, nada menos. Tal cual. Parece, a simple vista, un cortocircuito en la división de poderes. Un juez metiéndose donde no lo llaman, digamos. Esa confusión es totalmente válida. Y de hecho fue el escudo principal del Estado al presentar su defensa en los tribunales. Ah, o sea que el gobierno usó exactamente ese argumento. Exactamente. Los abogados del Estado argumentaron que conceder esta suspensión era una intromisión directa y peligrosa del Poder Judicial en las atribuciones del Legislativo. Alegando que los jueces no están para gobernar. Claro, ni para diseñar políticas públicas de empleo. Pero, y acá viene lo técnico, el derecho tiene una herramienta específica para estas situaciones extremas. La famosa medida cautelar. Esa misma, tradicionalmente, para que un juez dicte una cautelar, necesita comprobar dos cosas básicas. Primero, la verosimilitud del derecho. O sea que el reclamo huela a verdad desde el principio, que tenga sentido lógico. Exacto.
Y segundo, el peligro en la demora, que básicamente significa que si esperamos a que termine un juicio normal, que puede durar 3 años, ya no va a haber nada que salvar. Claro, el daño ya estaría hecho. Pero a ver, frenar una ley entera no es lo mismo que frenar un desalojo individual o el despido de una sola persona. El nivel de escrutinio tiene que ser distinto, ¿no? Totalmente distinto. Y ahí radica la primera jugada maestra del juez en este fallo. Él reconoce el peso inmenso que tiene frenar una decisión del Congreso. No es algo de todos los días. Para nada. Por lo tanto, no se conforma con una sospecha razonable. El fallo establece que para suspender esta ley se requiere una, y cito, verosimilitud del derecho calificada. Calificada, subiendo la vara. Exacto. Esto significa que la violación a la Constitución no puede ser una sutileza jurídica que requiera meses de peritajes o debates doctrinarios largos. Tiene que ser grotesca, digamos, evidente a simple vista. Tal cual. Casi como si la ley estuviera escrita en tinta roja resaltando su propia inconstitucionalidad desde la página 1. Wow. Y para justificar por qué los tribunales tienen este deber absoluto de intervenir, cuando ven esa tinta roja, el juez incluye un detalle increíble. Una nota al pie en la página 7 del fallo que me pareció una joya literaria absoluta. Ah, sí, es buenísima esa parte. Es la leyenda del rey Federico II de Prusia, conocida como el Molinero de Sanssouci. Lo fascinante aquí es cómo un relato europeo del siglo XVIII encapsula la esencia del control de constitucionalidad moderno. O sea, nos sirve hoy en día. Es que es la metáfora perfecta. La anécdota cuenta que el poderoso rey Federico II, desde su palacio, estaba molesto porque un viejo molino le arruinaba el paisaje. Un capricho real, básicamente. Totalmente. Como monarca absoluto, dio la orden de expropiarlo y demolerlo. Era el Estado ejerciendo su fuerza bruta por pura conveniencia estética. Pero el humilde molinero se plantó. Exacto. Se plantó frente al rey y se negó a irse. Y ahí pronunció esta frase que se convirtió en un pilar del derecho occidental. Dijo: ¿Todavía hay jueces en Berlín? Todavía hay jueces en Berlín. Es la convicción profunda de que nadie, por más votos o poder económico o militar que tenga, está por encima de las reglas básicas del pacto social. Esa es la médula del artículo 116 de la Constitución Nacional, que cita el fallo. El juez básicamente le responde al Estado usando esta lógica. ¿Qué le dice exactamente? Le dice que, si bien la política fluctúa con las urgencias electorales y las crisis económicas de turno, los tribunales se guían por una deontología estricta. No tienen el reloj de las elecciones, digamos. Tal cual, tienen el reloj de la Constitución. El Estado argumentaba que el país necesitaba desesperadamente un escenario propicio para las inversiones. Y el juez le contesta que la inversión no puede construirse sobre la demolición de garantías fundamentales. Punto. Contundente. Ahora, si un juez está dispuesto a usar ese nivel de poder, esa verosimilitud calificada que mencionabas, significa que al leer la nueva ley de modernización laboral encontró cosas profundamente alarmantes, ¿verdad? Definitivamente. Las luces rojas parpadearon por todos lados. Para entender qué vio exactamente el juez, tenemos que hacer un viaje rápido a los fundamentos teóricos con el manual de Grisolia. Grisolia nos enseña algo básico. El derecho laboral no funciona como el derecho comercial. Claro, no es un contrato de compra-venta entre dos empresas. Exacto. El derecho civil o comercial asume que las dos partes son iguales y negocia libremente. Pero Grisolia dice que el derecho laboral no asume eso en absoluto. Todo lo contrario. El derecho laboral nació de las cenizas de la Revolución Industrial justamente al reconocer una asimetría brutal en esa relación. Una desigualdad de origen. Exacto. Un empleador tiene el capital, los medios de producción, los abogados y la capacidad de esperar. El trabajador, en cambio, solo tiene su tiempo y su necesidad inmediata de llevar comida a la mesa ese mismo mes. O sea, para visualizarlo mejor, es como si estuviéramos hablando de categorías de peso o en el boxeo o en las artes marciales mixtas. Me gusta esa analogía. A ver, contame. La ley reconoce que una corporación peso pesado no debería subirse al ring a pelear contra un empleado peso pluma bajo las mismas reglas exactas. Si no hay protección, el resultado sería una masacre. Completamente de acuerdo. Entonces el derecho laboral le otorga ciertas ventajas normativas al peso pluma, un par de reglas a su favor para nivelar la pelea y que sea justa. Una analogía excelente. Y una de las ventajas más importantes en ese ring, siguiendo tu ejemplo,
es la regla del indubio pro operario. El famoso beneficio de la duda. Exactamente. Esto significa que si hay una norma ambigua o una zona gris en la interpretación de un contrato, el juez tiene la obligación legal de interpretar esa duda a favor del trabajador. Siempre. La ley asume que el trabajador es tan vulnerable frente a su jefe que le prohíbe renunciar a sus propios derechos laborales. O sea, incluso si yo firmo un papel aceptando cobrar menos del salario mínimo, ese papel no vale nada. No vale ni la tinta, porque la ley asume que esa firma fue producto de la necesidad de mantener el empleo y no de una libertad real para negociar. Ok, aquí es donde se pone realmente interesante la inmersión de hoy. Porque si tomamos la nueva Ley 27.802 y la superponemos con el Manual de Grisolia, el contraste es gigante. Es como leer dos idiomas distintos. Parece que la intención de la reforma es abolir las categorías de peso del boxeo por completo. La nueva ley modifica estructuralmente la ley de contrato de trabajo y directamente elimina la obligación de aplicar el indubio pro obrero, antelamiento de los cimientos, o sea, de la base misma del sistema. Y el juez observa esto horrorizado. Ve cómo la nueva ley asume una ficción de igualdad que no existe en la realidad. Pero ojo, que la cosa va más allá. ¿Aún hay más? Sí, el texto de la reforma también ataca el principio de irrenunciabilidad en ciertas cláusulas. Permite que derechos adquiridos puedan ser negociados a la baja mediante acuerdos individuales entre empresa y empleado. O sea, vuelve válido ese papel que yo firmaba, por necesidad. Exactamente. E incluso, en un nivel casi filosófico, te diría, el fallo subraya cómo la nueva redacción elimina explícitamente la palabra dignidad. Espera, ¿quitan la palabra dignidad de la ley? Literalmente, la eliminan como un valor que el empleador debe respetar al ejercer sus facultades de dirección sobre el empleado. ¡Wow! Eso es un cambio de paradigma total. Pero a ver, intentemos hacer el ejercicio de entender la lógica del Estado para promover esto. Hagamos de abogado del diablo un segundo. Me parece justo. A ver. Si yo soy el gobierno, o incluso si soy el dueño de una pequeña pyme que nos esté escuchando ahora mismo, mi argumento sería algo así como: esta sobreprotección teórica es hermosa en los libros de Grisolia, pero en la vida real me aterra tanto contratar a alguien y comerme un juicio millonario que me quiebre la empresa que termino no contratando a nadie. O lo haces en la economía informal, en negro. Exacto. La postura estatal asume que si flexibilizas las reglas y tratas a ambos como adultos iguales, las empresas van a perder ese pánico a contratar. Y paradójicamente argumentan, el trabajador va a estar mejor porque tendrá acceso a un empleo formal que hoy no tiene. Ese es exactamente el núcleo del argumento de la modernización que plantea el Estado en la nueva ley. Claro. Afirman que la rigidez de Grisolia funcionaba perfecto para las grandes fábricas metalúrgicas de 1950. Pero en la economía dinámica y fragmentada actual, esa rigidez solo genera un mercado negro gigantesco. Es un punto de vista válido desde lo económico. ¿Y cuál es el problema legal con eso entonces? El problema para el juez que dicte la cautelar es muy claro. Según la Constitución, y específicamente el artículo 14 bis, el Estado no puede sacrificar las garantías de protección humana bajo la promesa futura de que el mercado se regulará solo. O sea, no puedes destruir la red de seguridad hoy apostando a que mañana lloverán empleos. Tal cual. El fin de atraer inversiones, por más noble o necesario que sea, no justifica los medios de desproteger jurídicamente al individuo en el presente. Y hablemos de ese individuo, porque esto es clave. Bajemos todo este debate doctrinario, que puede sonar muy abstracto, al barro del día a día. A la realidad de la gente. Eso. ¿Cómo cambia la vida de un empleado administrativo o de una operaria de planta si esta ley entra en vigencia mañana por la mañana? El fallo pone el foco de manera muy aguda en un concepto llamado ius variandi. Ah, el ius variandi. Esta es una herramienta súper cotidiana, aunque el nombre suene raro. ¿Qué es exactamente en la práctica? Es el derecho legal que tiene tu jefe de modificar la forma en que trabajas por necesidades operativas de la empresa. O sea, pedirte que uses un programa nuevo, por ejemplo. Claro. O cambiarte de escritorio, modificar levemente tus tareas del día a día, o incluso asignarte a otra sucursal si se necesita. Entiendo, pero históricamente, este derecho tenía un límite férreo, ¿no? Absolutamente. El empleador no podía hacer cambios irrazonables que causaran un daño moral o material al trabajador. Había un tope de sentido común. Claro. O sea, tu jefe te puede pedir que uses un software nuevo, pero no puede decirte,
de un viernes para un lunes, que tu nuevo lugar de trabajo queda a 3 horas de tu casa. Porque eso te destruye por completo la logística familiar. Exacto. Te arruina quién busca a los chicos a la escuela. Y ni hablar del presupuesto mensual en transporte. Tal cual. En el sistema tradicional, si un empleador hacía ese tipo de cambio abusivo, el trabajador tenía una salida rápida. ¿Qué podía hacer? Podía ir a la justicia laboral rápidamente, pedir una medida cautelar individual, y el juez obligaba a la empresa a devolver al empleado a su puesto original de inmediato. Ah, claro. Mientras se discutía el fondo del asunto en el juicio, el empleado conservaba su trabajo normal. La cautelar servía de escudo. Un escudo vital. ¿Y sabes qué hace la ley de modernización con este escudo? A ver, me imagino que lo debilita. Lo destruye. Lo pulveriza. La nueva ley amplía enormemente las facultades empresariales para alterar las modalidades de trabajo. ¿Y le quita la defensa al empleado? Exacto. Lo más crítico es que le arranca de las manos al trabajador la posibilidad de pedir esa cautelar para que le restituyan sus condiciones originales. Espera, entonces, si me cambian el lugar de trabajo de forma súper destructiva para mi vida y ya no puedo pedir una cautelar, ¿qué opciones me da la nueva ley? La ley ahora dice que tu única salida práctica es considerarte injuriado, darte por despedido sin causa y reclamar una indemnización. A ver si entiendo la paradoja acá. El gobierno dice que quiere desregular todo para bajar la cantidad de juicios laborales y destrabar la economía, ¿verdad? Esa es la promesa, sí. Pero si me quitan la herramienta preventiva para solucionar un abuso de forma rápida y pacífica, manteniendo mi puesto de trabajo, me están empujando directamente al abismo de renunciar. Renunciar e iniciar un litigio largo. Exacto. ¿No es esto una fábrica de litigiosidad encubierta? O sea, ¿más juicios, no menos? Esa es una de las grandes críticas de la doctrina, que justamente recoge el fallo del juez. Al quitar los mecanismos de protección preventiva, la única válvula de escape que le queda al trabajador es la destrucción definitiva del contrato de trabajo. Es una locura pensar que eso va a reducir los juicios. Y a esto hay que sumarle otra bomba de tiempo práctica que introduce la ley en el día a día. Sí, ya sé para dónde vas. Los famosos bancos de horas. Eso. Expliquemos cómo funciona eso para la audiencia. Porque desde el marketing de la ley suena a una innovación moderna y flexible, pero el fallo lo ve como un peligro inminente. Sí, la ley permite la creación de bancos de horas mediante acuerdos individuales. Imagínate una operaria de fábrica, que trabaja en una línea de ensamblaje. Ok, la tengo en mente. El empleador podría acercarse y decirle, mira, esta semana hay un pico de demanda brutal. Vas a trabajar 12 horas diarias de lunes a sábado, pero sin cobrar horas extras. Y las horas extra históricamente se pagan más caras, claro. Pero el empleador le dice, esas horas adicionales las guardamos en tu banco personal. Y el mes que viene, cuando baje el trabajo, te doy un par de días libres para compensar. Desde una hoja de cálculo gerencial tiene todo el sentido del mundo. Optimizas los recursos humanos al máximo nivel según la curva de demanda de tus clientes. Claro, para la empresa es súper eficiente. Pero desde la visión del derecho laboral protectorio. Volvemos al ring y a las categorías de peso. Exactamente. Si el empleador y el empleado negocian ese banco de horas cara a cara, sin el paraguas protector del sindicato, ni la rigidez de la ley antigua, no hay un acuerdo verdaderamente voluntario. Porque el peso pesado le está diciendo al peso pluma, trabajas 12 horas hoy o mañana mismo te busco un reemplazo. Tal cual. Es una imposición bajo la máscara jurídica de un acuerdo libre de partes. Por eso el juez resalta tanto la derogación de artículos históricos de la Ley 11.544 en este fallo. La ley de jornada laboral. Sí, la que ponía límites estrictos a la cantidad de horas por cuestiones de salud, fatiga y seguridad ocupacional. Porque la flexibilización absoluta del tiempo de descanso atenta directamente contra el bienestar físico y psicológico de la persona. Te devuelve a dinámicas de agotamiento previas al derecho laboral moderno, digamos. Todo esto nos dibuja un panorama bastante brutal para el individuo aislado, pero no podemos perder de vista un detalle clave del expediente. ¿Quién inició esta demanda judicial? No fue un trabajador solitario. Claro, no fue una persona presentando un amparo por su turno de 12 horas. Fue la Confederación General del Trabajo, la GCT. Y eso nos empuja al otro gran campo de batalla de este fallo. El derecho laboral colectivo. Exacto.
¿Qué es lo que verdaderamente aterra a las cúpulas sindicales de esta nueva ley? Si conectamos esto con el panorama político general, nos damos cuenta de que el corazón de la reforma no está solo en abaratar los costos diarios de las empresas. El objetivo es reconfigurar drásticamente el mapa de poder de los sindicatos en Argentina. ¿Es ir por la estructura de representación? Totalmente. La demanda de la CGT detalla cómo la ley opera como un bisturí de precisión diseñado para desmembrar la capacidad de acción colectiva. Entremos en la mecánica de esa cirugía entonces. ¿Cómo logran debilitarlos en la práctica con estos artículos? Lo hacen a través de varias vías simultáneas. Primero, atacan la logística en el terreno mismo de la fábrica. ¿Cómo? Limitando reuniones. Y limitan severamente el derecho a realizar asambleas en lugar de trabajo. Esto asfixia la comunicación directa entre los delegados y las bases obreras. ¿Te cortan la organización desde la raíz? Y además de eso, la ley recorta drásticamente el crédito horario, o sea, el tiempo remunerado que los delegados pueden destinar a tareas sindicales en lugar de estar en la línea de producción. Pero el verdadero misil está dirigido a otro lado, ¿no? ¿A la representatividad? Diste en el blanco. La reforma altera el sistema de personería gremial de una forma muy agresiva para los grandes sindicatos. Explícame eso. ¿Qué cambian? Facilitan que sindicatos muy pequeños o incluso sindicatos a nivel de una sola empresa adquieran capacidades de representación y negociación que antes estaban reservadas exclusivamente a los grandes gremios nacionales. O sea, atomización sindical pura y dura. Tal cual. Busca quebrar el monopolio de las grandes federaciones. Quieren fraccionar a los trabajadores en miles de representaciones minúsculas y desconectadas. Y me imagino que el Estado defendió este punto con uñas y dientes en el juicio, ¿no? Promoviendo la libertad de asociación. Acá viene lo insólito del expediente judicial. Frente a esta acusación gravísima de la CGT de que se estaba vulnerando la libertad sindical, los abogados del gobierno apenas ofrecieron resistencia. Espera. A ver. ¿El Estado no defendió una de las partes más importantes y políticas de su propia reforma laboral? Prácticamente no. Se limitaron a un formalismo procesal bastante débil. ¿Qué dijeron? Argumentaron que la cautelar debía rechazarse simplemente porque los daños que denunciaba la CGT eran hipotéticos y conjeturales. O sea, dijeron algo como todavía no vino ningún delegado a quejarse de que le prohibieron una asamblea, así que es muy pronto para frenar la ley. Exactamente eso. Patearon la pelota fuera. El juez, predeciblemente, descartó esto de plano en un segundo. Lógico. No podés esperar a que se prenda fuego la casa si ya estás viendo quién tira la gasolina. Claro. El juez dijo que con solo leer el articulado de la nueva ley, el daño normativo a la estructura sindical es palmario. No hace falta esperar a que corra sangre para intervenir y suspenderla. Ahora, me gustaría jugar de abogado del diablo por un momento, utilizando precisamente las enseñanzas de nuestro amigo Grisolia. A ver, me intriga. En su manual, Grisolia hace un recorrido histórico interesantísimo. Allí expone cómo siempre existieron tensiones internas fuertes en el movimiento obrero. Sí, la historia sindical está llena de fracturas. Habla del surgimiento de centrales alternativas a lo largo de las décadas, grupos que buscaban autonomía frente a lo que percibían como un monopolio burocrático, rígido y anquilosado de la CGT tradicional. Claro, el eterno debate entre la unidad sindical y la pluralidad sindical. Exactamente. Entonces mi pregunta es esta. Si la nueva ley efectivamente atomiza el mapa y le permite a sindicatos menores o de base ganar representatividad y disputar poder real. Sí, te sigo. No existe un argumento válido de que esto en realidad democratiza la participación de los trabajadores. Es lógico que la cúpula de la CGT lo vea como una amenaza a su imperio. Pero para el sistema democrático general, ¿no podría ser un avance? Es que esto plantea una paradoja tremenda y toca la fibra más sensible del modelo sindical latinoamericano y argentino en particular. Porque los redactores de la ley te van a decir, estamos rompiendo mafias sindicales y empoderando a las bases. Ese es exactamente su discurso. Y desde una óptica puramente liberal, de libertad de asociación, suena impecable. Pero el problema, desde la doctrina laboral clásica, es el pragmatismo crudo de la negociación colectiva. Volvemos a quién tiene el poder real. Tal cual. El principio subyacente de la reforma es divide y reinarás. Claro, fragmentar al oponente. Pénsalo así. Si en lugar de enfrentar a un sindicato nacional unificado que representa a 100.000 obreros y te puede parar el país,
La Cámara Empresarial ahora negocia salarios con 100 sindicatos independientes de 1,000 obreros cada uno. La balanza de poder se rompe. Esa misma balanza de las categorías de peso se inclina drásticamente a favor del gran capital. La supuesta democratización interna termina costando, en la práctica, toda la fuerza negociadora real del salario. Una paradoja fascinante. Libertad de asociación para formar microsindicatos, por un lado, versus la necesidad táctica, casi militar, de mantener un monopolio para poder pelear salarios reales contra corporaciones gigantes. Es un dilema sin una respuesta fácil, pero el juez prioriza el esquema protectorio histórico. Bien, creo que ya tenemos todo el mapa táctico desplegado sobre la mesa. Sí, vimos todos los frentes. Hemos visto cómo la ley desarma el indubio prooperario, cómo quita el escudo de las cautelares individuales contra los traslados abusivos. Cómo habilita esas jornadas interminables mediante los famosos bancos de horas. Y finalmente, cómo dinamita la unidad monolítica de los grandes sindicatos. Llegamos así a la médula de la decisión procesal del juez de la que hablamos al principio. El momento de la verdad procesal. Sabiendo toda esta revolución que trae la ley, ¿por qué dictar una medida cautelar y suspender todo hoy mismo? O sea, ¿por qué no dejar que este debate transcurra de forma natural en los tribunales durante los años que dure el juicio principal para determinar al final si es inconstitucional o no? Aquí entra a brillar el segundo pilar procesal de las cautelares que mencionamos al inicio, y que la verdad es el motor de urgencia de toda esta inmersión analítica. El peligro en la demora. El periculum in mora, como le dicen los abogados. Ese mismo concepto en latín. Un juez no puede mirar para otro lado si sabe que la aplicación temporal de una norma, aunque luego sea declarada inválida, va a generar un escenario imposible de reparar. A ver, hagamos el ejercicio mental de imaginar el abismo. Digamos que no hay jueces en Berlín. No existe la medida cautelar y la ley entra en plena vigencia a primera hora de mañana. Bueno, el reloj empieza a correr y la metamorfosis del país es instantánea. Miles de empresas a lo largo y ancho del territorio comienzan inmediatamente a firmar esos acuerdos individuales para implementar los bancos de horas. Y la gente empieza a acumular horas extras sin cobrarlas. Al mismo tiempo, los departamentos de recursos humanos inician reestructuraciones corporativas y traslados masivos apoyándose en el nuevo ius variandi. Saben que ningún empleado puede frenarlos con una cautelar rápida. Claro, avanzan sin resistencia. Y a nivel colectivo me imagino que la Secretaría de Trabajo empieza a otorgar personerías gremiales a diestra y siniestra. Exacto. Surgen cientos de pequeños sindicatos de empresa que empiezan a firmar nuevos contratos colectivos a la baja. En cuestión de 3 o 4 meses, el mapa entero de las relaciones laborales en el país se reescribe por completo. Y el sistema productivo sigue girando, adaptado ya a esta nueva modernidad desregulada. Pero, y acá viene la gran pregunta. ¿Qué ocurre si el juicio principal de la CGT sigue su curso normal, llega hasta la Corte Suprema de Justicia dentro de 3 años y los máximos magistrados determinan que la Ley 27.802 era efectivamente inconstitucional? Ah, el escenario catastrófico para la seguridad jurídica. Claro, porque declaran que siempre violó la Constitución. ¿Qué haces ahí? Es como querer meter el agua de vuelta en el vaso una vez que se volcó en la mesa. O sea, es imposible. ¿Cómo le devuelves a una operaria de fábrica el tiempo de descanso que no tuvo hace 3 años con el banco de horas? O la salud que perdió. Exacto. ¿Cómo anulas miles de renuncias de personas que se fueron porque no podían soportar los cambios arbitrarios de horario o de sucursal? ¿Y cómo deshaces jurídicamente la maraña de cientos de nuevos minisindicatos que ya firmaron acuerdos vinculantes con las empresas? Es jurídicamente inviable, digamos. Es desatar el caos absoluto a nivel nacional. Por eso el juez redacta esa parte con un nivel de gravedad enorme en el fallo. Establece que permitir que estas modificaciones transcurran en el tiempo real, alterando la base de la convivencia, tornaría cualquier sentencia futura a favor de los trabajadores en algo meramente decorativo. Una victoria de papel, vacía de cualquier cumplimiento práctico. Exactamente. Entonces, ¿qué significa todo esto para el momento histórico que estamos atravesando? Significa que la suspensión dictada por el juez no es un capricho. Ni una declaración final de guerra política. No. Es una válvula de seguridad institucional pura. La cautelar busca, antes que nada, preservar el status quo. Detiene la máquina temporalmente para garantizar la paz social y la seguridad jurídica de todo el país. Básicamente nos está diciendo que es preferible la incertidumbre de un debate largo, con la ley suspendida, que la certeza de un daño irreversible en la vida de millones.
Tal cual. Volviendo a la imagen del inicio con la que abriste, es el árbitro diciendo, voy a frenar el partido durante 20 minutos con las tribunas ardiendo y los jugadores gritándome en la cara. Porque si permito que se convalide un gol hecho con la mano y se levante la copa, el torneo pierde su legitimidad para siempre y el daño a este deporte no se arregla jamás. Es una analogía exacta, impecable, de lo que significa preservar el sistema democrático y constitucional mediante el control judicial. Bueno, hemos recorrido un terreno increíblemente sinuoso e importante para la divulgación jurídica hoy. Ha sido súper denso, pero creo que logramos desarmarlo bien. Seguro que sí. Empezamos explorando cómo la justicia laboral tiene la capacidad y sobre todo el deber de funcionar como un freno de emergencia frente a los impulsos del poder político cuando percibe una amenaza a la Constitución. La famosa historia de que todavía hay jueces en Berlín. Exacto. Vimos también el choque monumental entre la teoría económica del Estado, que cree ciegamente que desregular es el único imán posible para la inversión, frente a los principios históricos que postula Grisolia, diseñados para proteger al más débil. Y logramos bajar esos conceptos abstractos a la realidad de los traslados forzados, la pérdida de las cautelares y la guerra por atomizar a los sindicatos. Fue un recorrido necesario, porque detrás de ese lenguaje jurídico impenetrable, lo que realmente se está discutiendo es la arquitectura de cómo millones de personas van a invertir la mayor parte de su tiempo vital y bajo qué condiciones de protección el Estado permite que negocien ese tiempo. Tal cual. Intentamos navegar este expediente respetando estrictamente los argumentos de ambas partes, sin tomar posturas partidarias. Porque entender el tablero con profundidad es infinitamente más útil que dejarse llevar por los gritos de la tribuna mediática. Siempre. Pero, antes de cerrar nuestra inmersión analítica de hoy, quiero dejarles a quienes nos escuchan un pensamiento final para masticar por su cuenta. A ver, déjanos pensando. Grisolia nos recordaba de forma insistente que el derecho laboral fue forjado en el siglo XIX, entre el humo del carbón y las chimeneas de la revolución industrial, como un dique de contención humano contra la explotación desmedida. Era otro mundo. Hoy estamos habitando una realidad completamente distinta. Vivimos en la era de la inteligencia artificial, de algoritmos que dirigen flotas de reparto, de trabajo remoto asincrónico y de una economía hiperglobalizada. Un escenario que los creadores del derecho laboral no podían ni imaginar. Totalmente. Entonces, la pregunta inquietante que queda flotando para la audiencia, mucho más allá del destino judicial de esta cautelar específica de la CGT, es esta. ¿Existe realmente una forma de modernizar la legislación laboral para que sea compatible con la agilidad frenética del siglo XXI, sin que eso implique desmantelar irremediablemente la dignidad, el descanso y la red de protección humana que le dio origen al sistema? Es un interrogante profundo. Es el dilema de nuestra época. Y es un debate que claramente apenas está dando sus primeros pasos. Mientras tanto, y hasta que la Corte Suprema diga lo contrario, la imagen es clarísima. El árbitro sigue revisando el VAR y el partido por el futuro laboral del país se mantiene en pausa.